Ok, voy a compartir la presentación un segundo. Ok, ¿me confirma si se visualiza bien, por favor? Sí, profesor. Correcto, bien. Lo que vamos a ver el día de hoy es los elementos introductorios respecto al manejo y control alimentario, ¿no? Lógicamente, esto implica varias ideas y varios elementos que vamos a ir conversando. Dicho sea de paso, usted ya tiene una formación de 3 años y gran parte de estos puntos básicamente responden a un recordaris de muchos conceptos que han visto ustedes en el proceso y por supuesto a un proceso en la cual tiene que ver mucho con esta inutilidad alimentaria por un lado, las buenas prácticas de manipulación por otro lado, el seguimiento de toda una serie de procesos y por supuesto el tema de la satisfacción del paciente o el cliente con esta mejora del estado nutricional, que es lo que básicamente se quiere en el proceso, ¿no? Entonces vamos a ver básicamente la siguiente imagen. En esto sí quiero toda la participación posible. Recordemos que todas las sesiones tienen una evaluación correspondiente y lógicamente la idea es ir lógicamente conversando en el proceso, ¿no? Ahí tenemos una imagen, ¿correcto? En esa, en esa imagen, ¿no? Tenemos una serie de características que quiero que visualicen, ¿no? Por unos escasos segundos, ¿no? Entonces ahí están ustedes visualizando una serie de elementos como utensilios sucios, el tema de proliferación de insectos en los alimentos, el manipulador presenta una serie de características. Entonces, no sé si hay algún voluntario que nos quiera un poco describir, ¿no? El tema de la imagen correspondiente. Levante la mano, por favor. ¿Ok? ¿Algún voluntario que quiera mencionar cuáles son estas características? Excelente, Yasmín. Sí, Yasmín, te escuchamos. ¿Qué Sí. características o qué puedes observar en la imagen? Puedo observar, ¿no? A la hora que hay insectos, ¿no? En una zona donde se manipula alimentos, obviamente que va a haber una contaminación cruzada, ¿no? Y Correcto, ¿no? O pues sea, la falta de higiene, ¿no? Del manipulador de alimentos, ya que contiene heridas, ¿no? En la mano. Entonces, eso, al hacer contacto con el alimento, va a contaminar, ¿no? Y pues puede haber estas, y también, ¿no? Una contaminación hacia la comida para las personas, ¿no? Ya no es un alimento saludable. definitivamente es un alimento que no es inocuo, ¿no? Como muy bien ha manifestado Yasmín, hay una presencia de insectos, en este caso específicamente de algunos vectores que van a contaminar definitivamente el alimento. Nos manifestó también Yasmín que presenta heridas, ¿no? El manipulador, lo cual lógicamente no garantiza este proceso de inocuidad, ¿no? ¿Qué otros aspectos más podemos visualizar? A ver, algún voluntario, por favor. Ok, a ver, Juan José, ¿qué nos comentas, por favor? Bueno, ahí Angie nos menciona. Bien, Angie, te escuchamos. Profesor, de que en la misma mesa se ve que está cruzando demasiados alimentos. Aparte de que hay contaminación cruzada, igual también está utilizando agua fría sin hervir. Sí, exacto, ¿no? O sea, realmente el tema de contaminación cruzada y realmente utilizar una serie de elementos e insumos que no son nada adecuados, ¿no? Como el Y agua. aparte no tiene ahí una tabla de picar, porque supuestamente hay una tabla de picar específica para cada alimento. Así O es, muy sea, bien. hay tablas que es para carne, otra para verdura y así. Y está combinando ahí todo. Sí, perfecto, ¿no? O sea, realmente allí nos manifiesta el tema de estos colores, ¿no? Con respecto a las tablas y lógicamente que cada uno de estos colores nos va a determinar un uso específico, ¿no? Muy específico en lo que corresponde, por supuesto, a estos elementos, ¿no?
Ok, excelente, excelente. A ver, Juan José, ¿qué nos comenta Juan José? ¿Qué más podemos observar en la imagen? Juan José, Contaminación nomás veo. perdón, no te pude escuchar bien. Contaminación nomás veo, digo. Correcto, ¿no? Sí, la contaminación que es eminentemente pronunciada en este aspecto, ¿no? Ok, Silvia Peña, ¿qué nos puedes comentar? Sí, profesor, buenas noches. Sí, 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 a ver. bueno, como ya dijeron mis compañeros, hay una contaminación cruzada, aparte que el manipulador no está con su respectivo uniforme, ¿no? Ya que cuando es manipulador de alimentos tiene que tener su uniforme completo, ¿no? No tiene cofia, no tiene su tapaboca y encima tiene heridas y eso está expuesto y también por ende contamina los alimentos. Totalmente todo lo que está haciendo, bueno, no es un alimento inocuo, ¿no? Porque puede, si alguien tomara eso ¿no? que está preparando, podría darle, pues, se podría enfermar ya que también están los insectos, ¿no? Y eso es totalmente sucio. Está todo sucio, los utensilios sucios, y pues para preparar alimentos, primeramente tiene que estar limpio, ¿no? Estar tener un buen condicionamiento de limpieza, sobre todo, porque estamos hablando de una alimentación que uno va a ingerir o que otros van a ingerir también. Ese sería mi aporte. Y una alimentación también de alimentos preparados nuevos que no sabemos de dónde procede, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente sucio, de verdad no da como cosas, ¿no? Ese sería mi aporte. Excelente, Silvia, sí, excelente, ¿no? Realmente hay una serie de elementos que nos has mencionado que no solamente tienen que ver con estos aspectos de la inocuidad, sino de todas estas características justamente del manipulador, ¿no? O por lo menos cuáles son esas características, por lo menos convenientes en el caso del manipulador, ¿no? Excelente, excelente, muy bien, excelente, Silvia. Bien, Aquino Cayupe, ¿qué nos puedes comentar? Eh, bueno, profesor, al igual que todos mis compañeros, lo principal que se ve aquí es la contaminación cruzada. Eh, Más que nada veo contaminación cruzada física, que es por la presencia en la parte de abajo menciona utensilios sucios. O sea, bien se sabe, cada utensilio se debe usar para cada cosa, al igual que mencionaron el hecho de las tablas de picar, ¿no? Ahí se ve, me parece que es una papaya. Eh, no se ve dónde la ha picado, parece como si fuera que lo hubiera picado en el mismo plato. Eh, También se ve contaminación biológica, el hecho que tenga al aire libre los alimentos hace que vengan los insectos y generando esa contaminación, tanto así como las heridas que presenta al no usar digamos, el material correcto, como la cofia, la mascarilla, los guantes, que deben estar presentes, ¿no? Para hacer cualquier preparación de algún alimento. Eso sería lo que yo observo, profesor. Para decirle a todos los estudiantes, por favor, porque no van a llegar, Ok, se les va a sí, entretener y nos excelente, pueden ¿no? complicar Excelente, los... excelente la intervención. Hay una serie de elementos que nos has mencionado y que realmente afectan enormemente, no solamente la calidad del alimento, no solamente el aspecto de la inocuidad, sino por sobre todo es que eso va a mermar un poquito los nutrientes que tiene, bueno, obviamente los nutrientes no se ven afectados, sino básicamente los elementos que tienen que ver mucho con esta inocuidad de los alimentos, ¿no? Excelente, excelente. Bien, bueno, esta imagen realmente resume en gran medida todas estas aquellas características que no debemos tener
o que no debe presentar no solamente el manipulador de alimentos, sino el proceso en sí de alguna preparación de alimentos, ¿no? Entonces, en otras palabras, las famosas buenas prácticas, ¿no? De manipulación. Entonces, realmente debemos tener en cuenta, en consideración estos aspectos que sí son muy, muy importantes, ¿no? O sea, realmente hay muchos aspectos que son negativos en la imagen, ¿no? Bien, ¿cuál es el logro para esta sesión? ¿No? Al finalizar la sesión, el estudiante describe los principios para la manipulación de alimentos y equipos tanto de limpieza, control, conservación, de acuerdo a los alimentos de higiene y manipulación de alimentos, ¿no? Hoy veremos algunos elementos de la introducción, terminología, higiene, manipulación, desinfección y control, manipulador de alimentos y su rol en el manejo alimentario, ¿no? Los métodos de conservación de alimentos, ¿no? Entonces, definitivamente, la higiene y control de alimentos constituyen no solamente elementos indispensables en el proceso del proceso de la preparación de alimentos, sino que es muy importante lograr las condiciones higiénico-sanitarias. Eso por un lado. Por otro lado, manejo y conservación de alimentos, ¿no? Y es importante esta conservación de alimentos por estos métodos, los cuales nos garantizan obtener no solamente un producto en excelentes condiciones, sino también un producto alimenticio muy óptimo y apto, lógicamente, para consumo, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos que vamos a ir viendo en el proceso, y uno de estos conceptos es el tema de la inocuidad, ¿no? ¿Qué cosa es o a qué se refiere la inocuidad? Es un término que implica seguridad, es decir, seguridad que tiene el consumidor al ingerir un alimento que no va a causarle el tema de algún daño alimentario, ¿no? Realmente el alimento no va a producir ningún daño o ninguna afectación en el tema de la salud correspondiente de alguna persona, ¿no? Y es por ello que siempre nosotros como en el área de nutrición debemos perseguir la total inocuidad de los alimentos correspondientemente, ¿no? Ahora, hay un concepto que es el concepto de repente muy más manejado ampliamente y responde, por supuesto, al concepto de alimento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un alimento, no? ¿A qué corresponde un alimento? A ver, los escucho, jóvenes. Profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué es un alimento, no? ¿O a qué se refiere un alimento? ¿Se puede decir que es todo tipo de producto o consumo que nos aporta energía? Claro, exacto, ¿no? O sea, es todo tipo de producto que nos aporta energía, ¿no? ¿Alguien más que nos pueda un poquito también mencionar algo adicional con respecto a esta conceptualización de un alimento? ¿Alguien más? Concepto que toda la vida lo hemos visto y es un concepto que siempre vamos a visualizar en el proceso de estas definiciones, estas conceptualizaciones en relación al tema nutricional. A ver, Sandra Estela, Sandra Janine Estela. Sí, buenas Sandra. noches. Sí, Sí, un alimento, ¿no? Es una sustancia, ¿no? Que es consumida, ¿no? Para proporcionar un nutriente, ¿no? así es, correcto, 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 muy bien. Y Jocelyn levantó la mano. Sí, Jocelyn, te escuchamos. Profesor, buenas noches. Es que el alimento se define como un conjunto de productos que el ser humano consigue para, en este caso, sobrevivir.
Sí, te puedo escuchar un poquito bajito, Jocelyn, ¿no? La idea, por supuesto, es clara, no es un conjunto de productos. ¿Ahí se escucha, profesor? Ahora sí, te escuchamos mejor. Ya. Decía que el alimento es el conjunto de productos que el ser humano consume o bebe para sobrevivir. Correcto, ¿no? Muy bien, Jocelyn. Es un conjunto de productos que el ser humano, bueno, obviamente consume para poder sobrevivir, ¿no? Excelente, excelente, Jocelyn. Bien, si bien es cierto que hay una diversidad de conceptos, ideas, definiciones, aproximaciones con respecto al tema de lo que es es un alimento, debemos darnos cuenta que esta definición obedece a algunos elementos, por lo menos elementales, ¿no? En el proceso. Y justamente uno de estos elementos es que recordemos que todo alimento es un producto natural o procesado que contiene nutrientes, ¿correcto? Nuevamente el concepto, ¿no? Todo alimento es un producto natural o procesado que contiene nutrientes. Entonces la pregunta es, ¿la gaseosa es un alimento? La pregunta es, ¿la gaseosa es un alimento? Para mí sí, profesor, porque nos proporciona energía. Ya es diferente cuando es un nutriente, ya no sería la gaseosa, sería, no sé, una manzana. Claro, exacto, ¿no? O sea, si nos basamos en la definición, que yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero la definición, la gaseosa es un alimento, ¿no? O sea, pero definitivamente ustedes jamás en su vida han consumido una gaseosa porque son nutricionistas o están en el tema de nutrición, o sea, jamás ustedes no conocen lo que es una gaseosa, por obvias razones, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, realmente en el tema de la educación alimentaria y nutricional debemos recordar que existe una serie de productos y gama de productos que son considerados alimentos porque contienen nutrientes. Lamentablemente, ser consumidos no son benéficos, lógicamente, para la salud, con lo cual ese es otro elemento que tenemos que considerar, por supuesto, en el tema de estas definiciones y conceptualizaciones. ¿Ok? Bien, ahí justamente tenemos sustancia natural semi-elaborada o elaborada que ingerida proporciona los materiales y la energía necesarias para mantener la vida, ¿no? El otro elemento es la desinfección, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección? Pregunta de examen, ¿no? Clásica pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección? A ver, Sara, sí, aquí no, te escuchamos, aquí no. Ya. Bueno, la diferencia entre limpieza y desinfección vendría a ser que la limpieza es, bueno, limpiar, digamos, superficialmente lo que se pueda ver, si es que hay una mancha, si es que hay polvo. Ahora, la desinfección viene a ser, digamos, mucho más extendida porque vamos a hacer la eliminación máxima que se pueda de gérmenes o microorganismos que podamos encontrar digamos, en una mesa, si es que la limpiamos, o si es que hay algún cubierto o alguna otra cosa que podamos utilizar, ¿no? Claro, sí, excelente, ¿no? O sea, realmente la limpieza básicamente es un proceso de visualizar un poquito esta aparente suciedad, mientras que la desinfección ya tiene que ver mucho con esta disminución bastante notoria de los microorganismos, ¿no? Y lógicamente utiliza una serie de agentes, bueno, generalmente químicos, ¿no? Entonces, excelente, excelente. Entonces, igualmente, recordemos que la desinfección es la reducción de la cantidad de microorganismos sin dañar el producto, ¿no? Mediante agentes químicos o procedimientos por lo menos físicos, ¿no? Y es lógicamente lo que persigue un poquito el tema de esta desinfección, ¿no? Bueno, por ahí Ana Alberta nos menciona limpieza, ¿no? Con algún elemento o algo. Y la desinfección cuando luego se realiza de manera más profunda o se usa elementos químicos. La idea, lógicamente, de la desinfección es reducir la cantidad de microorganismos presentes en alguna superficie o en algún alimento correspondiente, ¿no? Justamente está la definición de limpieza.
eliminación de suciedad, residuos de alimentos, polvo, grasa o cualquier otra materia indeseable, ¿no? Por lo menos, ¿no? Bueno, tenemos la comida preparada, ¿no? Que obviamente entendemos que es una preparación culinaria compuesta por mezcla, preparación o condimentación de productos alimenticios, dispuesta para ser consumida bien directamente o bien tras calentamiento o un tratamiento culinario de manera adicional, ¿no? Tenemos un otro concepto, alimento congelado. Recordemos que todo proceso de congelación es por debajo de... ¿A qué se refiere congelación? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra congelación? ¿Por debajo de qué temperatura? Menos 18 grados. Correcto, esa es la congelación. ¿Y la refrigeración? De entre 0 a menos... No, entre 0 a 5 grados. Así es, esa es la refrigeración, ¿no? Entonces, esos son los grandes elementos que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Alimento congelado por inferior de los 18 grados. Y bueno, lógicamente tenemos el tema de higiene de alimentos, ¿no? Antes de pasar al tema de higiene de alimentos, vamos a ver un brevísimo video que tiene que ver un poquito con estas características del manipulador, que vamos, por lo menos lo hemos visto prácticamente al inicio de la presentación, ¿no? Entonces vamos a compartirlo. A ver, un segundo, por favor. ¿Me confirme si se escucha, por favor? ¿Se escucha? ¿Me confirma, por favor? No, profesor, no se escucha. A ver, un segundo. ¿Se escucha? Ahora sí. Ok. Bien, básicamente van a ver una serie de textos en referencia a las características del manipulador.
Bien, entonces hemos visto una serie de conceptos, ¿no? Que tienen que ver básicamente con el manipulador de alimentos. Y recordemos al inicio, ¿no? Lo que mencionó ahí claramente, que el manipulador de alimentos puede ser cualquier persona, ¿no? Que tiene que ver con esta manipulación, ¿no? Voy a compartir otro breve video en relación a estas características del manipulador de alimentos, ¿no? O este proceso de manipulación de alimentos, por supuesto, ¿no? Introducción. Las personas. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, profesor. Ok, correcto. Cada vez comen más fuera de casa. Las comidas que se comen fuera de casa están preparadas por industrias alimentarias. Las industrias que producen los alimentos son muchas y pueden ser muy grandes. Ejemplos de industrias alimentarias son hoteles, restaurantes, panaderías, confiterías, carnicerías, fábricas de galletas, fábrica de refrescos y muchas más. Las personas quieren comer alimentos en buen estado. Los alimentos siempre tienen dentro microorganismos y organismos pequeños que no se ven. Los organismos pequeños que están dentro de los alimentos pueden ser malos para la salud de las personas. Los organismos pequeños entran en los alimentos cuando se tocan con algo que tiene ese organismo pequeño. Las personas que trabajan con los alimentos y tienen contacto directo con los alimentos son los manipuladores de alimentos. Todas las personas que manipulan alimentos tienen que hacer un curso y aprender cómo hacer su trabajo para que los alimentos sean seguros. Capítulo 2. Los alimentos y la higiene alimentaria. Alimento es la comida cocinada o cruda que comen las personas. Las bebidas también son alimentos. Los alimentos llevan dentro sustancias nutrientes. Los nutrientes de los alimentos que comemos sirven para que tengamos calor, hacer músculos, tener grasas y huesos. Los nutrientes son grasas, aceite, mantequilla, tocino. Proteínas, leche, queso, pescados y carnes. Vitaminas, frutas y verduras. Hidratos de carbono, pan, garbanzos, lentejas, pasta. Un alimento contaminado es el alimento que tiene sustancias extrañas que pueden causar daños a las personas. Las sustancias contaminantes que pueden causar daño son pequeños objetos, trozos de cristal, pelo, trozos de madera, productos químicos, veneno, jabón, insecticida, productos de limpieza, parásitos o pequeños organismos vivos de pequeño tamaño que se ven, como moscas, mosquitos, insectos, o pequeños organismos vivos que no se ven, microbios, bacterias, virus, moho, etc. Se llama higiene alimentaria al conjunto de reglas y cosas que tenemos que hacer para tener alimentos en buen estado. Con la higiene alimentaria protegemos los alimentos para que no tengan objetos u organismos que puedan hacernos daño. Los contaminantes llegan a los alimentos por el aire, por el suelo, por el agua, por las personas, por los animales, por las máquinas o por los objetos que tocan a los alimentos. Los contaminantes pueden pasar de un alimento a otro porque se ha utilizado un cuchillo sucio, o se tienen las manos sucias, o se ha puesto el alimento en contacto con la superficie sucia. Capítulo 3. Microbios dañinos para la salud de las personas. Los microbios dañinos para la salud de las personas pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser bacterias, parásitos, hongos y virus.
Los microbios pueden estropear los alimentos y entonces podemos saber que están en el alimento. Hay alimentos que son muy fáciles de contaminar y en los que los microbios crecen muy rápido. Por ejemplo, el huevo fresco, la carne, los pollos, el pescado, los mariscos, la leche, la mayonesa. Estos alimentos hay que tenerlos siempre en frío para que los microbios no crezcan. Hay muchas formas de conservar los alimentos para que no crezcan los microbios, como son enfriándolos. El frío hace que los microbios no crezcan. Es una forma muy buena para conservar los alimentos. Cada alimento tiene su temperatura de conservación para que no crezcan los microbios. O calentándolos. Es lo que hacemos cuando los preparamos en la cocina. Los calentamos y los microbios mueren por el calor. O secándolos. Se les quita el agua de los alimentos y así se conservan sin microbios. ¿Cómo impedir la contaminación de los alimentos? Para mantener los alimentos sin microbios y prevenir que las personas tengan enfermedades por los alimentos, lo que hay que hacer es limpiar. Lavarse mucho las manos con agua caliente y jabón. Lavar con agua caliente y jabón los cuchillos, máquinas y superficies antes de trabajar con los alimentos. Utilizar paños de un solo uso para la limpieza y secado de las superficies de la cocina. Separar. Separar los alimentos crudos de los que están ya preparados. Trabajar en mesas diferentes para cada tipo de alimentos. Cocinar. Hay que calentar los alimentos para que todo se caliente a más de 65 grados. La forma de comprobar esto es utilizar un termómetro. Enfriar. Una vez cocinados los alimentos para conservarlos, hay que enfriarlos muy rápido. Hay que enfriarlos antes de 2 horas. Capítulo 4. Formas de conservación de los alimentos. Los alimentos se estropean con el tiempo, convirtiéndose en un problema para la salud. Las formas más antiguas de conservar los alimentos es protegerlos de la luz, el aire y la humedad. Los métodos de conservación consiguen que se eliminen o disminuyan los microorganismos que están en los alimentos y los estropean. Las maneras de conservación que usan la temperatura son los que conservan los alimentos por el uso del frío o del calor. Conservación en frío. La conservación en frío de los alimentos se consigue enfriándolos para atrasar e impedir la acción de los microorganismos. Los alimentos que se conservan más tiempo si la temperatura es más baja. La conservación en frío de los alimentos necesita que la temperatura a la que se tenga el alimento sea constante durante todo el tiempo que hay que conservarlo. Las temperaturas de conservación son refrigeración, temperatura por debajo de los 8 grados, es decir, la que tiene el frigorífico de nuestra casa. Los alimentos mantienen su color, sabor, olor y se mantienen frescos. Un alimento refrigerado se mantiene fresco poco tiempo. Congelación. Temperatura por debajo de 12 grados bajo cero, es decir, a la que tiene el congelador de nuestra casa. Cuando congelamos un alimento, el agua que tiene el alimento se convierte en hielo. Con la temperatura de congelación, los microorganismos que hay en los alimentos se inactivan. La congelación es un método de conservación de los alimentos muy bueno, porque los alimentos pueden durar hasta 10 meses en buenas condiciones para comerlos. Ultracongelación. Esta forma de congelar los alimentos es hacer una congelación muy rápida, a una temperatura muy baja, de 30 grados bajo cero. Así los alimentos duran en buenas condiciones más tiempo. Conservación por calor. La conservación por calor de los alimentos se hace
hirviéndolos durante un tiempo que hace que los microorganismos desaparezcan. El calor puede afectar al alimento ya que puede modificar su color y sabor. La conservación por calor de los alimentos depende de cada tipo de alimento. Por eso también hay diferentes tipos de conservación por calor. El secado. El secado de los alimentos quiere reducir o eliminar el agua que tienen los alimentos. Con ello se eliminan los microorganismos que están en ese agua. Métodos químicos. Los métodos químicos de conservación se realizan añadiendo aditivos a los alimentos. Conservación al vacío. Se envasan los alimentos sin aire dentro del envase. Conservación en ambiente modificado. Se envasan los alimentos en un envase al que se le quita el aire y se pone otro gas que conserva mejor los alimentos. Capítulo 5. Normas prácticas de higiene alimentaria. La higiene alimentaria es la destrucción de todos los microorganismos perjudiciales de los alimentos. La higiene alimentaria se consigue con el cocinado y preparado de los alimentos. El manipulador de alimentos tiene que conocer la importancia de trabajar con higiene. Las normas de limpieza de un manipulador de alimentos son, entre otras, manos y piel. Las manos son la parte del cuerpo del manipulador de alimentos que está en contacto con los alimentos. Las manos contaminan los alimentos si no están limpias de microorganismos. Es muy importante tener siempre las manos limpias. Buenas costumbres higiénicas del manipulador de alimentos. Recuerda que el manipulador de alimentos no debe estornudar o toser sobre los alimentos. Salir del servicio sin haberse lavado las manos. Manipular alimentos sin proteger heridas de sus manos con tiritas. Comer en el puesto de trabajo. Fumar en su puesto de trabajo. Manipular alimentos con anillos, reloj o pulseras, pues estos retienen partículas de comida y suciedad. Llevar las uñas largas y pintadas. Mantener el pelo sin recoger con un gorro. Tocarse la cabeza, la nariz, restregarse los ojos, secarse el sudor con las manos, etc., mientras se trabaja. Probar comida con las manos o con los utensilios de cocinar. Mojarse los dedos con saliva, por ejemplo, para despegar una bolsa, papel, etc. Emplear superficies, recipientes, utensilios usados sin estar limpios y desinfectados para manipular alimentos. Coger el hielo con las manos. Dejar la basura o desperdicio sobre las superficies, ollas, utensilios de cocina. Tiene que recogerlas muy rápido y cerrar los cubos de basura. Limpieza y desinfección de las instalaciones. Las instalaciones donde se reciben, preparan y distribuyen alimentos tienen que estar limpias y desinfectadas. Las superficies y las máquinas que se usan para preparar los alimentos se ensucian cuando se trabaja con ellas. Para evitar que la suciedad contamine a los alimentos, hay que limpiarlos según las instrucciones del jefe o que la empresa le da a los manipuladores de alimentos. Control de plagas de insectos y roedores. Los insectos y roedores están en todos sitios. En los sitios donde hay comida es donde hay más insectos y roedores. En las instalaciones donde se preparan los alimentos hay mucha comida. Por eso hay que tener cuidado para que los insectos y roedores no entren. La forma de que no haya insectos y roedores es
Tener limpio las instalaciones para que no haya comida para los insectos y roedores. Poner mallas en las ventanas para que no entren. Cerrar las puertas y ventanas, que no haya agujeros por los que puedan entrar los insectos y roedores. Los desperdicios y basuras tienen que estar en recipientes cerrados. El control de los insectos y roedores lo hace una empresa especializada. Bien, ok. Bien, hemos visto muy sucintamente muchas ideas en relación al tema de no solamente la higiene, la manipulación, no solamente los peligros que obedecen un poquito a los contaminantes de alimentos, sino también otros conceptos que vamos a seguir viendo. Bueno, vamos a seguir compartiendo la presentación. Ok, bien, vamos a ver el tema de higiene de los alimentos, ¿no? Y lógicamente el tema viene por un lado que para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, o también conocidas como ETAs, perdón, básicamente tenemos una serie de enfermedades en relación a estas ETAs, ¿no? Una de ellas es la salmonelosis, ¿no? La pregunta es, ¿a qué se debe la salmonelosis? ¿Cuál es el principal agente contaminante en el tema de la salmonelosis? A ver, Jocelyn, ¿cuál es ese agente que nos contamina o nos produce la salmonelosis? A ver, Jocelyn. ¿Ahí me escucha, profesor? Disculpe, se me Sí, pasó ¿cuál el es audio. ese agente que nos tiene que ver con la salmonelosis? En este caso serían em, los virus, las bacterias, parásitos, profesor. Claro, o sea, lógicamente todo este es un microorganismo, básicamente es una bacteria, y está presente básicamente con la contaminación del huevo, ¿no? Generalmente está muy asociado con el tema del huevo, ¿no? Bien, luego tenemos otra serie de agentes que tienen que ver con estas enfermedades de transmisión alimentaria, la fiebre tifoidea, la famosa gastroenterocolitis, el cólera. Bueno, no sé si muchos de ustedes se acuerdan en la década de los 90 que llegó el famoso vibrio cólera, ¿no? En nuestro país y que está asociado mucho con, eh, 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 está muy asociado con el tema de el consumo de pescado, ¿no? Y lógicamente todo este tema que producía. Realmente la población de esa época, sobre todo en el norte del país, tuvo mucha descompensación por las diarreas continuas y, bueno, muchas personas lógicamente fallecieron. ¿Ya? Entonces, este es, por supuesto, el proceso con la cual se tiene que tener en relación a ello, ¿no? Y, bueno, una serie de parásitos que tienen que ver con la teniasis y otros elementos indispensables, por supuesto, en este proceso. ¿Ok? Bien, entonces, la higiene de los alimentos,
por supuesto, es esencial. No solamente por el tema de prevenir enfermedades causadas por los alimentos, sino también que se deben cuidar los alimentos de la selección al momento de las compras, ¿no? La higiene comienza desde el supermercado y lógicamente el mercado, desde que se inicia el tema de la introducción, lógicamente, de este proceso. Entonces se tiene que ver con esta higiene. No solamente la higiene tiene que ver ya cuando tenemos el alimento o el producto a la mano, sino básicamente todas las fases previas en relación a ello, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades transmitidas por alimentos? Dolor, mucho dolor, sobre todo en la zona abdominal, malestar, diarreas, pérdida de tiempo en las diversas consultas médicas, lógicamente pérdida de dinero, disminución del rendimiento, de la capacidad de trabajo y de estudio, ¿no? Debilidad, consecuencias mucho más serias de repente en los niños y las diarreas y el malestar son frecuentes. Recordemos que dentro de la composición corporal del niño, el 80% de la composición corporal es agua. Imagínense si hay un proceso de diarrea, realmente el niño se ve netamente afectado, ¿no? En el caso del adulto, sí, lógicamente, en el caso del adulto sí es el tema de por lo menos una composición entre un 60%, lo cual obviamente se va a ser afectado, pero no al nivel de un niño, por supuesto, menor, ¿no? Y eso, por supuesto, lo interesante. ¿Cómo prevenir las setas? Bueno, lógicamente, higiene el lugar donde se preparan los alimentos, sea un servicio de alimentación, sea un servicio hospitalario, ¿ok? Buenas prácticas de manipulación de alimentos, higiene de quién prepara los alimentos, hemos visto un video en relación a ello, y esto nos permite prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria, y siguiendo lo que son las normas HACCP, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de riesgo. Justamente vamos a ver algo respecto a ello, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso por lo menos es con respecto al tema de esto que corresponde, por supuesto, a la higiene, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que la conservación de alimentos, sobre todo los ya enlatados, tiene que ser muy específico, ¿no? Hay preparaciones que deben ser consumidas apenas se terminen de preparar, ¿no? Otros se pueden conservar en el hogar y recalentar los días después. Lógicamente hay que seguir una serie de parámetros y una serie de elementos, pero en términos generales la idea es que esta conservación de alimentos sea a una temperatura adecuada y en un medio adecuado, por supuesto, para poder propiciar, lógicamente, este consumo y que no sea, por lo menos, perjuicioso para la salud, ¿no? Entonces, tenemos como gran punto de partida las famosas BPM, ¿no? O buenas prácticas de manipulación. ¿Qué son las BPM? Son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano y sus ejes principales son la higiene y la forma de manipulación. Son básicamente algunos de sus ejes principales en relación al tema de en las setas, ¿no? ¿Ok? Y lógicamente esta higiene, lógicamente, y forma de manipulación va a ser muy determinativa en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos o qué aspectos tenemos que ver con respecto a esta definición de higiene alimentaria, ¿no? Dentro de estos aspectos que tienen que ver con la definición de higiene alimentaria, tenemos la destrucción de todos y cada una de las bacterias perjudiciales del alimento por algunos medios, como es la cocción u otras prácticas de procesado, ¿no? El otro es la protección de alimentos frente a la contaminación, sea por algunos microorganismos perjudiciales, cuerpos extraños, tóxicos u otros elementos que hay en estas buenas prácticas de manipulación. Y la prevención de la multiplicación de bacterias por la cadena de frío, por ejemplo, por debajo del umbral, una dosis desinfectante, por un elemento que tiene que ver, evitar, lógicamente, esta reproducción de estos alimentos que van a ser muy perjudiciales en el proceso de la inocuidad, por lo menos alimentaria, ¿no? Entonces aquí debemos, por supuesto, enfatizar estos elementos que tienen que ver
a este nivel, ¿no? ¿Cuál es el rol del manipulador de alimentos en lo que corresponde al manejo alimentario? Dentro del rol del manipulador de alimentos debemos de tener en cuenta muchos de estos aspectos que tienen que ver con estos seguimientos que tenemos que dar. Recordemos que en cada institución, en cada empresa tiene una serie de políticas, ¿no? Y por supuesto que nosotros conocemos muy bien estos elementos y yo siempre comento, ¿no? O sea, no es necesario que haya un supervisor, una persona que esté monitorizando el proceso. O sea, no es necesario que alguien te vigile si te lavas o no te lavas las manos. No es necesario que alguien te vigile si te pones la cofia, de repente la mascarilla y otros elementos, porque eso es básicamente parte intrínseca en el proceso de esta higiene y manipulación de alimentos. Entonces, es por ello que este manipulador de alimentos es una persona que, por su actividad laboral, maneja alimentos en varias fases, ¿no? En la fase de fabricación, en la fase de transformación, en la fase de elaboración, en la fase de envasado, en la fase de almacenamiento, en la fase de transporte, en la fase de distribución y, por supuesto, en la fase de manipulación, ¿no? Venta, suministro o servicio. Entonces, siempre y cuando sus prácticas de manipulación sean determinantes para la seguridad y salubridad de los alimentos, esto va a asegurar el proceso de inocuidad alimentaria, ¿no? Así que esto es importantísimo, ya que el manipulador es un elemento, o el famoso talón de Aquiles en relación a lo que corresponde a este aspecto que tiene que ver con la inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, el manipulador, por supuesto, tiene la gran responsabilidad en la prevención de las enfermedades que pueden ocasionar, ¿no? Los alimentos que se ingieren, ya que existen situaciones que favorecen las intoxicaciones o las infecciones de este origen, ¿no? Situaciones que pueden ser controladas, por supuesto, por todos estos aspectos, ¿no? Que aseguran que este manipulador sea el más específico, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con justamente estos elementos que tienen que ver con las buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este elemento que tiene que ver, por supuesto, con estas buenas prácticas de manipulación. Un segundo, por favor. Eso. Y tengo... Somos testigos en diversas noticias en el televisor. ¿Sí se escucha correcto? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ok. En internet sobre restaurantes o negocios afines que son clausurados por no tomar en cuenta las BPM. Y tan importante como el marketing que puedas utilizar para poder posicionar tu producto en el mercado es poder garantizar al cliente que cuando tú elabores los alimentos cumples con los principios básicos de manipulación para que el alimento que llegue al cliente pues sea inocuo, no le genere ningún perjuicio en la salud. El día de hoy aprenderemos un poco más sobre el mundo de las BPM y cómo esto te puede permitir mejorar la imagen de tu negocio. Sin más, empezamos.
Las siglas de BPM significan Buenas Prácticas de Manufactura y son una serie de prácticas, procedimientos y herramientas para lograr la inocuidad de los alimentos en todas las etapas de producción hasta el consumo final del producto. Dentro de los beneficios de poder implementar las BPM está la producción adecuada de alimentos, los procedimientos óptimos para la producción, la reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos, el aumento de la competitividad y de la productividad de la empresa, la disminución en los costos y el ahorro de recursos, proporcionar evidencia de una manipulación segura y eficiente de los alimentos, posicionamiento de la empresa de acuerdo a los estándares obligatorios. Es indispensable para la comercialización internacional. Crece la conciencia del trabajo con calidad entre los empleados, así como su nivel de capacitación. Es importante aclarar que todas las empresas grandes, medianas o pequeñas y personas involucradas en la fabricación y comercialización de los alimentos de consumo humano pueden implementar un sistema de BPM para sus diversas etapas. ¿Qué abarca las BPM? Establecimientos. Las estructuras no deben estar ubicadas en zonas que se inunden, que contengan olores objetables, humo, polvo, gases. Las vías de acceso, tránsito interno y áreas de desplazamiento deben estar pavimentadas. Las estructuras deben de ser sólidas, impermeables, sanitariamente adecuadas. Las uniones de las paredes con el piso deberán ser circulares. Los pisos tendrán un declive hacia las canaletas o sumideros para facilitar el lavado y el escurrimiento de los líquidos. Como segundo punto está la distribución de ambientes y ubicación de los equipos. Tiene que evitar la contaminación cruzada de los productos por defectos de la circulación de los equipos rodantes o del personal y por la proximidad de los servicios higiénicos a las salas de fabricación. Debe existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación cruzada. El espacio debe ser amplio y tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones de limpieza y desinfección. Los equipos y utensilios para la manipulación de alimentos deben de ser de un material no tóxico, sin olores ni sabores. Las superficies de trabajo deben de ser totalmente lisas, sin hoyos, sin grietas, resistentes a la corrosión y diseñados de manera que permitan su fácil y completa limpieza y desinfección. Los ambientes y equipos de refrigeración deberán estar dotados de dispositivos para la medición y registro de temperaturas en un buen estado y visibles. Otro punto que abarca las BPM es la higiene de las instalaciones. Implementar un plan de limpieza especificando el área del proceso, los productos a usar, la frecuencia, responsable y cómo se supervisará, se resume en un POES, Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento. Esto lo hemos explicado en un video anterior. Aquí te dejamos una etiqueta si deseas saber más de este sistema. Abastecimiento de agua y disposición de aguas servidas. El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la temperatura necesaria, captada directamente de la red pública o de pozo. En la fabricación de alimentos y bebidas solo se utilizará agua que cumpla con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano. Recolección y disposición de los residuos sólidos. Los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico adecuadamente cubiertos y tapados. Los recipientes deben estar rotulados y con una ubicación específica. El sistema de evacuación de los residuos debe evitar la larga permanencia de los mismos en el establecimiento. Se debe evitar la acumulación de desechos y retirarlos en forma periódica. Se debe evitar que los desechos, tanto líquidos como sólidos, entren en contacto con los alimentos para evitar la contaminación cruzada. Un siguiente punto muy importante que abarca las BPM es la higiene del personal. Todas las personas que manipulen alimentos deben de recibir capacitación adecuada y continua sobre los hábitos y manipulación higiénica. Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas. Deberán someterse a exámenes médicos periódicamente. Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo a su supervisor. El personal debe estar completamente aseado. Las manos no deberán presentar cortes, ulceraciones ni otras afecciones a la piel.
y las uñas deberán mantenerse limpias, cortas y sin esmalte. No deberán usarse sortijas, pulseras, collares, relojes o cualquier objeto de adorno cuando se manipulen los alimentos. Es importante lavar sus manos antes de cada cambio de actividad, sobre todo al salir y volver a entrar al área de manipulación. Otro punto es el almacenamiento y el transporte de materias primas y producto final. No teníamos idea de que podía pasar algo así. Parecía una película, pero no fue una película, fue algo único. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparados para la guerra. Prepárate, porque la historia que te voy a contar fue real. Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en condiciones óptimas para medir la contaminación y/o la proliferación de microorganismos, proteger de la alteración y/o posibles daños del recipiente. No deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con materias primas. Los vehículos de transporte deben recibir un tratamiento higiénico similar al que se le da al establecimiento, realizar un control de los vehículos utilizados para el transporte de materias primas y o productos elaborados, verificar la temperatura de transporte, supervisar las operaciones de carga y descarga, limpiar los vehículos después de cada operación de transporte. Los alimentos refrigerados y o congelados deben tener un transporte equipado especialmente que cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura adecuada. Control de procesos en la producción. Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que aseguren el cumplimiento de los procedimientos. Los controles sirven para poder detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos o microbiológicos. Estos controles deben tener al menos un responsable y se debe capacitar al personal sobre las tareas a realizar, supervisarlo y brindarle la ayuda necesaria para corregir las fallas. Finalmente, pero no menos importante, la documentación. Y este es un aspecto básico debido a que tiene el propósito de definir los procedimientos y los controles. Permite la trazabilidad ante la investigación de productos defectuosos. El sistema de documentación deberá permitir diferenciar números de lotes siguiendo desde el acopio de la materia prima hasta el consumidor final. Es importantísimo recordar que el éxito de la implementación de las BPMs se debe en gran parte a la existencia de un sistema adecuado de documentación que permita seguir los pasos del producto de una manera simple y sencilla para todos los colaboradores. Es preciso mencionar que la aplicación de las buenas prácticas indicadas en este presente video deben ser asumidas de manera responsable por la gerencia o administración del restaurante o negocio afín para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación y también involucrar de manera activa a todo el personal del restaurante relacionado en la cadena alimentaria, es decir, el que recibe, almacena, prepara, mantiene, sirve, recalienta los alimentos y finalmente lleva el alimento al cliente final. Bien, entonces hemos visto algunos conceptos que tienen que ver justamente con este tema de PPM. Entonces, esto básicamente nos consolida mucho en conseguir todas estas fases que tienen que ver con las buenas prácticas de manipulación. Ahora, ojo, que estas buenas prácticas de manipulación están concatenadas con lo que se llama el famoso POES, que están concatenadas con el famoso HACCP, y esto persigue toda esta suma de cosas persigue un sistema de gestión de calidad, ¿no? Eso es lo que se persigue en cualquier servicio de alimentación, por más pequeño, más grande que sea, se persigue básicamente este sistema de gestión de calidad, que lógicamente es un tema que vamos a ir viendo en el proceso, ¿no? Bien, vamos a compartir la presentación. Ok, bien, esto ya lo habíamos visto en relación al tema de manipulado de alimentos.
Y ahora vamos a ver otra área diferente, que tiene que ver justamente con los métodos de conservación de alimentos, ¿no? Cuando hablamos de estos métodos de conservación de alimentos, por supuesto, estamos hablando de una infinidad de elementos, ¿no? Tenemos algunos métodos de conservación de alimentos básicamente dados por el tema de la temperatura, otros métodos de conservación de alimentos dados por la cantidad de agua que puede proceder tener el producto, una serie de métodos de conservación que tienen que ver con los métodos químicos, una nueva serie de métodos de conservación con las nuevas tecnologías, y esta diapositiva es interesante porque resume muy sucintamente cuáles son esta diversidad de métodos de conservación. Cuando hablamos de temperatura, definitivamente estamos hablando de un tema de refrigeración, estamos hablando de 5 grados centígrados, o congelación cuando es menor a 18 grados centígrados, ¿no? En el caso del calor, una pasteurización, que es someterlo a 70 grados centígrados, esterilización y escaldado. Cada una de ellas tiene una diferente connotación del uso de temperatura, y cada una de ellas va a tener algún efecto, este efecto térmico sobre algunos nutrientes en específico, ¿no? Modificación de la cantidad de agua, ¿no? La liofilización, que básicamente extrae todo ese proceso del agua, la disminución de la concentración y la deshidratación de los alimentos, que también es un método de conservación ampliamente utilizado en este proceso. Si bien es cierto que estos no son los únicos métodos de conservación, tenemos unos métodos químicos, que hay una modificación de las propiedades sensoriales, estamos hablando de la adición de sales, el salazón, el curado, por ejemplo, que es desde épocas ancestrales se utiliza esta presencia de la sal para conservar algunas carnes, por ejemplo, componentes del humo, como es el ahumado, acidificación, como es el encurtido, escabeche, el marinado, adición de azúcar, por ejemplo, como es el glaseado, el grajeado, fermentación, sea alcohólica, sea acética, sea butírica, estamos hablando de estos procesos que tienen que ver con esta conservación. Y hay una serie de nuevas tecnologías que no tratan, lógicamente, o disminuir la modificación de las propiedades nutricionales, y sobre todo las propiedades sensoriales. Estamos hablando de conservantes químicos, en algunos casos radiaciones ionizantes, altas presiones y campos eléctricos, para poder conservar por supuesto, esta diversidad de alimentos que nosotros tenemos, por supuesto, en cuanto a la diversidad, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una serie de elementos que tienen que ver justamente con la conservación de alimentos. Realmente el hablar de conservación de alimentos no solamente es amplio, sino también que obedece específicamente a una serie de procesos que tienen que ver con la mejora, no solamente de la conservación, sino sobre todo de propiciar un poco el tema del valor nutricional, ¿no? Realmente el hablar, lógicamente, del valor nutricional a través de esta conservación lo hace sumamente importante e interesante en el proceso, ¿no? Entonces vamos a ver un vídeo, ¿no? Un vídeo interesante con respecto al tema de la conservación de alimentos, y que lógicamente tiene que ver con las diferentes medidas que nosotros podemos tener con respecto a esta mejora, ¿no? En el tema del valor nutricional de los alimentos y no solamente alimentos en general, sino también bebidas que pueden ser conservadas a través de este proceso que tiene que ver con la alimentación, por supuesto, ¿no? Ok, vamos a pedir un segundo, por favor. Es muy común como es un método de conservación. Quisiera recordarles que alimentos, que principalmente vienen a ser los factores biológicos,
los factores físicos y los factores químicos, que influyen Tengo mucho. los principales factores que tienen que ver con la descomposición de los alimentos, ¿no? Los famosos factores biológicos, que son los más comunes, los factores físicos y los factores químicos en el proceso. En la descomposición de los alimentos. Las principales alteraciones de los alimentos se dan por descomposición proteica, que genera un mal olor, la acción de efectores y gérmenes, acción de microorganismos, cambios físicos y químicos que se pueden producir en los alimentos por diferentes factores, acciones enzimáticas, contaminación por sustancias extrañas, oxidación de las vitaminas, enranciamiento de las grasas y productos elaborados a base de grasa propiamente dicha, y las fermentaciones. La clasificación de los alimentos de acuerdo al tiempo de duración es importante tener en cuenta para poder ver la forma de conservación que debemos tener en cuenta para cada uno de estos. Dentro de los alimentos perecederos, tenemos que son aquellos que se descomponen fácilmente, ¿no? Y con los que hay que tener mucho cuidado de cómo conservarlos, como son, por ejemplo, la leche, las carnes, las verduras, los huevos. Dentro de los alimentos semiperecederos, son aquellos que permanecen exentos de deterioros por mucho tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la papa, las menestras, las nueces, los alimentos enlatados que por sus mismos procesos de tratamientos que tienen en su fabricación tienen tiempos de vida larga, útil en almacenes, ¿no? Los alimentos no perecederos no se dañan fácilmente. Entre ellos, por ejemplo, tenemos las harinas, el azúcar, las pastas, los productos elaborados con azúcar en gran cantidad. Como les mencionaba hace un rato, tenemos un ejemplo de los alimentos perecederos, ¿no? Como la leche, el queso fresco, los huevos que se pueden dañar fácilmente, la carne en contacto con líquidos, la carne picada, fileteada, consumirla siempre antes fresca es lo más recomendable, y si no después ya congelarla. Vamos a ver después las formas de conservación que se pueden realizar a este tipo de productos. Los alimentos que también se descomponen si no están bien preparados son también aquellas salsas que tienen a base de huevo o leche, y algunos pasteles que pueden estar fuera de refrigeración y que pueden sufrir un deterioro bastante pronto, ¿no? Los semiperecederos, como veíamos hace un momento, veíamos la papa, las menestras, los granos. Y los no perecederos tenemos aquellos, obviamente, que tienen tratamientos industrializados que permiten que tengan una vida mucho más amplia en el mercado. Los factores que pueden causar el deterioro de los alimentos, tenemos entre estos las radiaciones, ¿no? Que modifican el color original de los alimentos. Por eso es que a veces se tienen productos en frascos de color oscuro, ¿no? Los rayos invisibles que dañan los alimentos, como las grasas, un olor rancio, sabores extraños, destruyen las riboflavinas de la leche. Los rayos infrarrojos que producen a altas temperaturas, los cuales, entre otras, ocasionan deshidratación de los alimentos, alteraciones de las proteínas, ¿no? Los deterioros por compresión son aquellos que estropean los alimentos, ¿no? Porque generan magulladuras, aplastaduras, pérdidas de peso en los nutrientes, pueden producir incluso daños en los enlatados, ¿no? Que estos daños al romperse una lata genera el ingreso de oxígeno y daña completamente el producto interno, ¿no? El deterioro por enzimas, que originan cambios individuales en el sabor, en el color, la textura de los alimentos. El deterioro por ataque de insectos o roedores, ¿no? Cuando estos ingresan en los alimentos, generación de excretas, contaminan los alimentos con salmonela, las moscas que pueden transmitir la fiebre tifoidea, la shigellosis, la giardia, y lo deterioro por microorganismos, ¿no? Ahora tenemos los factores que pueden retardar la descomposición. Dentro de estos podemos tener disminuir las temperaturas y humedad del ambiente, empacar bien los alimentos, disminuir y evitar la luz solar para alguno de ellos, hervir adecuadamente los alimentos, añadir ciertas sustancias químicas como conservadores y tratamientos como la pasteurización. Y en el caso de transporte de alimentos de un lugar a otro para poder llevar adecuadamente y que estos no se deterioren, es mantener la cadena de frío. Es muy importante esto, ya que a veces tenemos productos que desde la fábrica o desde su zona de distribución hasta llegar al consumidor
debe tenerse en cuenta de que deben mantener una cadena de frío, lo que les permita que el producto llegue al consumidor en las condiciones óptimas para su consumo. Existen muchos factores que pueden afectar la calidad de los alimentos o causar su deterioro, ¿no? Entre los tipos de conservación los tenemos los siguientes, ¿no? Conservaciones por frío. La refrigeración. En la refrigeración existe un descenso de las temperaturas que reduce la velocidad de la reacción química y la proliferación de los microorganismos. Es importante tener en cuenta que en la refrigeradora tenemos diferentes áreas en las que se debe tener en cuenta dónde colocar los alimentos, ¿no? Las refrigeradoras muchas veces vienen incluso con ya el rotulado, por ejemplo, zona para verduras, zona para carnes, tenemos el área de congelación. Entonces, siempre respetar estas áreas porque el flujo de la temperatura es adecuado para cada zona. Es importante también tener en cuenta que una refrigeradora no debe estar saturada de alimentos porque así no permitimos que el flujo del aire frío pueda recircular en toda esta, que permita mantener a los productos con las temperaturas adecuadas. La congelación, la temperatura que se aplica es inferior a los 0 grados centígrados, provoca que parte del agua del alimento se convierta en hielo, lo que permite que se conserve mayor tiempo. Es importante efectuar la congelación en el menor tiempo posible y a una temperatura muy baja para que la calidad del producto no se vea afectada. El frío hace que las bacterias y los hongos crezcan mucho más despacio. Y si es muy intenso, que detenga la actividad casi por completo, lo que nos permite tener un producto mucho más seguro y que nos pueda durar más tiempo, ¿no? De ahí que utilizamos refrigeración y congelación como técnicas de conservación de alimentos tradicionales en casa o en diferentes restaurantes, que hay que tener mucho cuidado y muy en cuenta de cada alimento cómo tiene que ir conservado. Tenemos la conservación por calor. Entre estas tenemos el escaldado, que consiste en un paso previo a la congelación de algunos vegetales para mejorar su conservación. Las verduras, una vez limpias, se sumergen en agua hirviendo y posteriormente se envasan en bolsas de congelación al vacío, indicando la fecha de congelación. A esto se llama escaldado, a este proceso en que primero nosotros sancochamos un producto, lo pasamos por agua caliente y luego lo sometemos a unas temperaturas bajas y lo embolsamos en un envase al vacío, a esto le llamamos escaldado. Esto nos permite que este producto congelado a bajas temperaturas nos pueda durar más tiempo en congelación. Nos permite conservar varios productos ahora más tomando en cuenta el verano, ¿no? La pasteurización. La pasteurización ya es un proceso industrializado que consiste en la aplicación de calor durante un tiempo determinado, a temperaturas que rondan desde los 80 grados centígrados en tiempos muy, muy cortos y donde se inactivan los gérmenes capaces de producir enfermedades, ¿no? Lo que no se inactiva son sus esporas. No hay pérdida de nutrientes en este método de conservación, así que eso hay que tener cuidado, ¿no? La mayoría de los productos pasteurizados, por ejemplo, tenemos las leches, algunos jugos. En el mercado los encontramos con estas características. La esterilización. Este es un proceso que sí elimina los gérmenes y las esporas. Se aplica al alimento a temperaturas que rondan entre los 115 grados centígrados. Los alimentos en este proceso se ven afectados en sus características organolépticas y en la pérdida de nutrientes como vitaminas, hidrosolubles, dependiendo de la duración del calor sometido al alimento. Es por eso que para aplicar este tipo de tratamientos tiene que ser debidamente controlado. Tenemos métodos químicos en los cuales tenemos la salazón, que se basa en la adición de sal más o menos abundante, de tal forma que la sal capta el agua provocando la deshidratación del alimento. Esto lo vemos muy común en las carnes secas, en la chalona, en la cecina, que es muy común como es un método de conservación. Es más, se considera uno de los métodos de conservación mucho más antiguos, ¿no? de la historia. Los incas conservaban sus alimentos de esta forma, ¿no? El ahumado es un método de ahumar, propiamente, se basa en la combustión de plantas, de modo que el humo inactiva incida sobre el alimento y también un modo de conservación, ¿no? O sea, se somete a ciertos productos, por ejemplo, carnes, con maderas especiales que traen de otros lugares. Estas son prendidas y el humo empieza a captar, siendo captado por el alimento, donde le va a dar un sabor especial y también ayuda a su conservación. El ahumado desempeña varias funciones, ¿no?
colorido, el sabor, la conservación y o propiamente la eliminación de algunos microorganismos. La acidificación es un método bastante basado en la reducción del pH, ¿no? De la acidez del producto, el alimento que impide el desarrollo de microorganismos, ¿no? Controlar la acidificación del producto. El escabechado, que es un conjunto de sal y vinagre, que todos lo conocemos, aportando un sabor característico y una adecuada conservación. El vinagre aporta su acción conservante gracias al ácido acético y la sal deshidrata el alimento, lo cual nos permite tenerlo más tiempo conservado de esta forma. Característico de muchos alimentos, ¿no? Tenemos estas comidas que a veces guardadas adquieren un mejor sabor, no se deterioran tan rápido y podemos comerlas, ¿no? La adición de azúcar, característico de las mermeladas, las jaleas, cuando se lleva a cabo elevadas concentraciones, favorece la protección de los alimentos contra la proliferación de microorganismos. Otros métodos de conservación de alimentos. La deshidratación. Todo proceso que implique la pérdida de agua nos va a ayudar a conservar más tiempo los alimentos, ya que la actividad de agua es una de las características que tiene un producto que va a dar la facilidad de que los microorganismos se desarrollen con facilidad. Entonces, si deshidratamos un producto, le quitamos agua, hay pérdida de esta característica importante que tienen los microorganismos para poder desarrollar. La liofilización, que se basa en una desecación en donde el producto pasa de sólido a gas sin pasar por la fase líquida, o sea, consiste en eliminar el agua de un alimento congelado aplicando sistemas al vacío. Es un sistema muy interesante e innovador para el tema de conservación de alimentos. La desecación se aplica a una extracción de humedad que contiene el alimento en condiciones ambientales naturales. Muy conocido en muchos productos como vegetales y también se hace con frutas en algunos casos. La irradiación, esto se da en atmósferas modificadas, donde permite una conservación mejor del producto, evita su germinación y nos permite más duración en el tiempo. El envasado al vacío, este método se utiliza para extraer el aire que rodea el alimento, lo cual va a evitar las condiciones adecuadas para microorganismos anaeróbicos, aeróbicos. Se introducen en bolsas de plástico destinadas para ese fin y se extrae la mayor cantidad de aire posible, lo que nos permite tener un producto sin oxígeno y evitar la proliferación de microorganismos de este tipo, con estas caras que necesitan Eso es todo lo que puedo hablarles sobre conservación de alimentos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, bióloga Dana Altamirano, y muchísimas gracias a todos nuestros participantes por su atención. Bueno, antes de agradecer a nuestros participantes, queremos invitarlos también a suscribirse. Bien, nos ha hablado sucintamente de varios métodos de conservación de alimentos y obviamente parte de estos métodos de conservación de alimentos. A ver, un segundito, por favor. Ok, muy bien. Y gran parte de estos métodos de conservación de alimentos tienen que ver con, de una u otra manera, con estos elementos que tienen que especificar el valor nutricional, ¿no? La conservación del valor nutricional, ¿no? Entonces, muchos de estos métodos, obviamente, tienen que ver, primeramente, con el uso de la temperatura, en segundo lugar, con la menor o mayor concentración de agua, en tercer lugar, con lo que corresponde a los métodos químicos, que son, entre comillas, los más usados, y las nuevas tecnologías, ¿no? No tan nuevas como, por ejemplo, las radiaciones, o altas presiones, pero también relativamente nuevas como los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿no? En el proceso, lógicamente, el proceso que corresponde, por supuesto, a esa conservación de alimentos. ¿Ok? Bien. Como conclusiones tenemos que la higiene y control de alimentos resulta ser herramientas importantísimas para mantener la inocuidad alimentaria y conservación de alimentos, ¿no? La higiene de alimentos nos ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos y son esenciales para generar la prevención. El manipulador de alimentos tiene un rol sumamente importante en el manejo alimentario, puesto que es el único responsable, por supuesto, de conducir y asegurar la calidad e inocuidad alimentaria.
¿no? En todo nivel, por supuesto, de manipulación de alimentos. Y debemos recordar que los métodos de conservación nos ayudan no solamente a mejorar la vida útil del alimento, sino también, por supuesto, a mejorar su forma de consumo, ¿no? Todos estos elementos de conservación de alimentos datan básicamente del siglo XIX, como los métodos que nosotros conocemos de manera mucho más cotidiana, por supuesto, en el proceso, ¿no? Algunas referencias bibliográficas y, por supuesto, vamos a ir comentando algunos elementos, ¿no? Voy a pasar nuevamente la asistencia, me permiten un segundo, por favor. Ok, Bolaños, Cosme, Presente, profesor, buenas noches. Cosme, Costilla, Presente, profesor, buenas noches. ok, Espinosa León, Profesor, buenas noches, presente. ok, Hernández, Guamaní, Wilca, López, Presente, profesor, buenas noches. ok, Macasana, Presente, profesor. Buenas noches. Maldonado, Presente, profesor. Buenas noches. ok, Olivero, Oyolo, Presente, profesor. Buenas noches. ok, Ramírez, Tolmos, Torres. Bien, alguien que no haya llamado, por favor. Acuña, profesor. Acuña. Sí, ya le llamé Sánchez, temprano. profesor. Acuña llamé temprano. ¿Quién más me dijo? Sánchez. Sánchez, ya llamé temprano. ¿Alguien más? Montenegro. Montenegro sí llamé temprano. ¿Alguien más, por favor? A excepción de los que llamé temprano. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor Bravo Fernández. Perdón, no escuché el apellido. Sí, a Bravo Fernández llamó. Bravo Fernández. No lo tengo en la lista, pero voy a apuntarlo, ¿ya? Bravo Fernández. Tengo 26 estudiantes de momento, ¿no? Pero te lo estoy apuntando en la lista, ¿ya? Supongo que ya Buenas más noches, tarde. profesor. Ramírez Gutiérrez Gabriela. Ok, Profesor muy bien. Bravo Fernández. Ok. ¿Alguien más, por favor, que no haya llamado? Ok, muy bien. Profesor, buenas noches. Hernández Rojas. Ok. Hernández Rojas, muy bien. Profesor, buenas noches. Ramírez Gutiérrez, ¿me considero? Sí, llamé temprano, sí, está considerado. Ya. Ok. Profesor, buenas noches. ¿Auya llamó? ¿Perdón? Auya. Sí, oye, Conte, temprano, sí, llamé temprano. Sí, Gracias. ok. Muy bien, bien. Estuvimos comentando un poco el tema de estos métodos de conservación, ¿no? Entonces, solamente para ver básicamente, porque la idea de esto es especificar un poco mucho el tema de la participación, ¿no? Activa de cada uno de ustedes, ¿no? A ver, voluntarios, a ver, nos menciona algún aspecto que les haya llamado la atención en relación a esta sesión. A ver, los escucho, jóvenes. Muy bien, Yasmín, te escuchamos.
Sí, profesor, lo que más me llamó primero es la función que cumple el manipulador de alimentos, pues, ¿no? Es el responsable de evitar o prevenir, ¿no? Las ETAs, ¿no? Las enfermedades de transmisión, ¿no? Por alimentos. Y pues cumple un rol importante, ¿no? Y también que la higiene alimentaria, ¿no? Es sumamente importante porque garantiza, ¿no? El control y la calidad de los alimentos que se van a brindar, ¿no? También desde la fabricación hasta el servido, ¿no? Toda la cadena alimentaria. Eso sería todo, profesor. Excelente, Yasmín. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Realmente el manipulador es fundamental en este proceso de conservación, y la práctica de la inocuidad alimentaria, ¿no? Excelente, excelente, Yasmín. ¿Algún voluntario, por favor? ¿Qué elemento, qué aspecto le llamó la atención o considera sumamente relevante, importante en todos los temas que hemos visto? Hemos visto una diversidad de temas que no solamente involucran al manipulador, hemos visto las buenas prácticas, los métodos de conservación de alimentos, y bueno, lógicamente hay algunos conceptos importantes en el proceso. A ver, vamos a ver. A ver, María Munaya. María. Sí, profesor, buenas noches. Sí, sí, dígame, ¿qué elemento considera importante en el desarrollo de la sesión del día de hoy? Bueno, acerca de lo que es la inocuidad, ¿no? Lo que explicó justo de lo que es, bueno, y sobre siempre tener el cuidado correspondiente para poder, no tener esa, digamos, tanto en lo que es tener el EPP, que explicó, ¿no? Tenemos que tener también, la limpieza adecuada, ¿no? Para que no haya también una contaminación, un cruce de contaminación, tanto físico, biológicos, y también acerca de lo que es los alimentos, ¿no? Nos hizo recordar bastante lo que es, qué son los alimentos, ¿no? En tema de lo que es de nuestra carrera, ¿no? En nutrición. Correcto, excelente, excelente, María. Sí, lógicamente todos los conceptos son sumamente importantes. Sí, Sara, te escuchamos, Sara. Bueno, profesor, bueno, a mí lo que fue un punto relevante es en el tema de la refrigeración, ya que en este caso, quizás nosotros porque estudiamos, tenemos el conocimiento de cómo puede ir dividido tanto las verduras, los alimentos dentro de la refri, pero en este caso las personas, la gran mayoría, no saben en realidad cómo refrigerar correctamente sus alimentos, ¿no? Esa fue una parte que me llamó bastante la atención, ¿no? Y la otra, bueno, fue, ¿no? De lo que es la contaminación en la primera imagen que puso, obviamente que sabía todo lo que era el tema de la contaminación cruzada, y en este caso también dirigirnos, ¿no? A las personas que la gran mayoría no saben dividir, por ejemplo, utilizan la tabla de picar tanto para las carnes y a la vez para las verduras, o también pican algunas frutas, entonces ellos no saben de estos temas. Bueno, es lo que a mí me llamó la atención. Sí, plenamente de acuerdo, estimada Sara, sí, correcto, ¿no? O sea, realmente el común denominador, nosotros tenemos el conocimiento, ¿no? Y las prácticas adecuadas, por supuesto, pero en términos muy generales hay mucha parte de la población que no conoce estos métodos de conservación, las formas de poder conservar muchos de los alimentos, bueno, específicamente el tema de la refrigeración, por ejemplo, como es uno de los casos específicos en el proceso, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hemos desarrollado esta primera sesión. Los espero el día jueves. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. En los días que vamos a tener presencial, usted nos va a enseñar ese día. Lo presencial básicamente es la evaluación práctica, que va a ser un sábado al mes. Yo la siguiente sesión que va a ser pasado mañana, que va a ser el jueves, le voy a mandar, voy a compartir con ustedes el calendario. ¿Ya? Pero es la evaluación práctica, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Entonces, yo voy a compartir con ustedes específicamente las fechas,
muy en específico. Son 3 semanas de desarrollo de actividades académicas los martes y jueves en las noches. Y el subsiguiente sábado, de acuerdo, después de esas 3 semanas, es la evaluación práctica. Esa es la calendarización de esta primera parte, ¿no? Profesor, una consulta. Nosotros creo que estamos divididos en 3 aulas, ¿verdad? El día que nos toca presencial, ¿vamos a estar todos juntos o también nos van a dividir ese día? No, cada grupo va a estar con su correspondiente docente. Van a estar en 3 salones, ¿no? Imaginarán pues que estar todos juntos va a ser mucho bueno. Acá tenemos más o menos, yo tengo inscrito de momento en este grupo a 26 estudiantes, ¿no? Yo asumo que más o menos una cifra similar será en los otros 2 grupos. No estamos hablando sobre un promedio de 80 estudiantes, ¿no? Es un buen grupo, ¿no? Entonces, cada grupo va a estar con su específico docente, ¿no? Correspondiente ese sábado correspondiente, ¿no? Yo la fecha lo voy a mencionar el día jueves, ¿no? Para que ustedes lo tengan con mucha mayor claridad. Ok, no sé si de momento hay alguna inquietud, alguna pregunta. Una recomendación. Yo voy a dar mi número de celular, ya, lo voy a dejar por aquí. Es el 957-203-151. Sugiero que formen un grupo de WhatsApp. Ustedes son tromes en formar grupos de WhatsApp. Y, por supuesto, cualquier comunicación me la hacen saber, ¿no? Intuyo, bueno, por ahí, claro, cada uno de nosotros hemos tenido de repente diferentes ciclos, pero entre ustedes, por lo menos un buen grupo se conocen, ¿no? Entonces el día jueves voy a plantear la elección de una delegada, ya, porque definitivamente algunos grupos de ustedes se conocen, ¿no? Han llevado juntos de medios ciclos, otros de repente en otros ciclos, pero de una u otra manera todos ustedes se conocen, ¿no? Bueno, cada uno de repente viene algunos de las 3 sedes diferentes, ¿no? Así es que el día jueves vamos a nombrar una delegada, tiene ahí mi número celular, ¿no? El 957-203-151. Bueno, si hay algún comentario me hacen saber, por supuesto. Me escriben, por supuesto. No sugiero que me llamen, no porque no quiera responder las llamadas, sino que a veces estoy en algunas actividades y a veces un poquito que se cruza, sobre todo en las mañanas, ¿no? Pero entre las tardes y la noche, lógicamente, es cuestión de podernos comunicar, ¿no? Ok, no sé si de momento hay alguna inquietud adicional, por favor. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el... Profesor, ¿la sustentación de proyectos es de 2 o es con tesis? ¿Cómo es, profesor? Yo no he estado desde el... No, este es básicamente es un programa en el cual uno da un examen teórico y un examen práctico. No es el trabajo de investigación, ¿no? Bueno, no voy a consultar el tema, ¿no? Porque ahí sí un poquito que digamos que me hace una pregunta que ahorita en este momento no podría responder, ¿no? Porque lo que yo tengo entendido de momento, que esto es básicamente un recordar y de actividades, y luego van a dar un examen teórico y luego un examen práctico, ¿no? Esa respuesta te la doy el siguiente jueves, específicamente. Bien, profesor, muchas gracias. Ok. Bien, joven, entonces, si no hay ninguna inquietud adicional, bueno, nos vemos el día jueves, ¿no? Bueno, rápido se van a pasar las 3 semanas, 6 sesiones. Si hay cualquier aspecto, estamos en comunicación. Tiene mi número y bueno, estamos comunicándonos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Okay. Buenas noches, profesor. Ok.